Pareja de Texas prometió casas nuevas y renovaciones personalizadas en redes sociales, pero en realidad eran unos estafadores, robando millones de dólares a sus clientes desprevenidos. Al menos hasta que el gobierno federal los alcanzó y los juzgó y condenó por cargos de conspiración. Estamos investigando los detalles increíbles de su comportamiento, expuestos claramente en una acusación federal. Estamos siguiendo el caso presentado por Ley y Crimen. Oigan amigos, rápido, antes de entrar en este caso, quiero hablar sobre nuestro socio y patrocinador. Morgan & Morgan, el bufete de abogados de lesiones personales más grande de Estados Unidos, es una firma con más de 1,000 abogados que han recuperado 25,000 millones para más de 500,000 clientes. En los últimos meses, un cliente en Florida recibió 12 millones cuando la aseguradora solo ofrecía 350,000. En Pensilvania, otro cliente recibió 26 millones. Eso es 40 veces la oferta de la aseguradora Morgan. Lo hace fácil para luchar por lo que mereces. Incluso puedes iniciar una reclamación desde tu teléfono. Así que si resultas lesionado, puedes iniciar una reclamación en forthepeople.com/OTC. Puedes hacer clic en el enlace de abajo o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Las dos personas de este caso son Cristóbal y Raquel, juez. Están pasando su año nuevo preparándose para ir a prisión. Ambos admitieron cargos de conspiración para fraude electrónico en la Corte Federal del Norte de Texas. Y su historia es, francamente, como un episodio de Fixer Upper con Chip y Joanna Gaines. Pero esta vez, todo sale terriblemente mal. La pareja confesó robar casi 5 millones de dólares a clientes por proyectos de construcción y remodelación de casas que no concluyeron. Los detalles del esquema son impactantes. Entremos en materia. Los jueces, quienes eran miembros administradores de Judge Dallas Fort Worth, Sociedad de Responsabilidad Limitada en el área de Fort Worth, usaron aplicaciones de redes sociales como TikTok e Instagram para vender la visión de su negocio. Casas de ensueño personalizadas de alta gama, hechas exactamente según las especificaciones de sus clientes. Los resultados fueron exactamente eso. Sueños, no realidad, y esos sueños rápidamente se convirtieron en pesadillas. Ahora, una de las víctimas fue una mujer llamada Kristen Newman y habló con el medio de comunicación de Texas, WFAA, y dijeron que todo estaba bien al principio cuando ella contrató a los jueces, con Christopher presentándose como arquitecto y constructor. Pero después se complicó porque la construcción se extendió, le contó a WFAA Cita. Empezamos a preguntar, oye, ¿por qué no está terminado? Luego llegó a, oye, creo que me estás cobrando de más por esto. En un momento pagué de más por algo. Le dije, oye, ¿me puedes devolver ese dinero? ¿Por qué no lo has hecho? Eso también es de este pago. Y él dijo, ya no lo tengo. Otra víctima llamada Lane Simmons le dijo al medio, cito, vinieron a nuestra casa y se presentaron como si fueran Chip y Joanna Gaines. Mi casa, todo lo que hicieron está mal. En pocas semanas, mi loseta se estaba agrietando, mis pisos se están agrietando, el piso de mi cocina se está hundiendo. El acabado exterior parece hecho por un niño. Todo el marco tuvimos que volver a quitarlo y reconstruirlo. Mi escalera tuvo que ser retirada y reconstruida de nuevo. Solo se sostenía con una tabla por dentro. Era una violación tras otra del código. Teníamos un amigo de la familia que también es contratista. Vino a revisar todo y dijo, hombre, mucho de esto es inseguro. Esto es probablemente el peor trabajo que he visto en mi vida. Christopher y Raquel Judge enfrentan 7 cargos de conspiración para fraude electrónico, uno por cada grupo de víctimas, a quienes estafaron miles de dólares. Una pareja realizó 12 pagos a los Judge y perdió más de 350,000 dólares según documentos judiciales. Se presentaron demandas civiles y una de las víctimas contrató a un inspector que descubrió que Christopher en realidad no era un arquitecto acreditado. Las víctimas le dijeron a WFAA que fue difícil encontrar una agencia de la ley dispuesta a tomar el complicado caso de cuello blanco. Pero el Departamento de Policía de ULIS Texas sí asumió la tarea con la ayuda del FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Ahora, echemos un vistazo a la denuncia penal y la acusación formal que se presentó contra los jueces en el Distrito Norte de Texas. La acusación dice, cito, formaba parte de la conspiración y el plan, un artificio para defraudar, que los acusados Christopher Judge y Raquel Judge anunciaran su negocio, Judge Dallas Fort Worth, usando publicaciones y mensajes en Facebook, Instagram y TikTok,
Las publicaciones y mensajes relevantes representaban que eran dueños de un negocio de construcción y remodelación de casas personalizadas. Los acusados pretendían ofrecer servicios de arquitectura, construcción y diseño de interiores y falsamente representaron que Christopher Judge era arquitecto. Una vez que un cliente potencial contactaba a Judge Dallas Fort Worth y mostraba interés en construir o remodelar una casa, Christopher Judge presentaba una oferta por debajo del mercado para el proyecto, prometiendo terminarlo en un plazo de 4 a 6 meses. Una vez que el cliente aceptaba contratar a los acusados, firmaba un contrato y les pagaba, en varios pagos mediante transferencia bancaria o cheque, lo que provocaba transmisiones electrónicas interestatales. A muchas víctimas se les indicó que enviaran los pagos a plazos a la cuenta empresarial de Chase del acusado. Cualquier cheque se hacía a nombre del negocio y se depositaba en la cuenta empresarial una vez que el dinero de la víctima era depositado. Sin embargo, según un agente especial del FBI de la División de Delitos de Cuello Blanco, los acusados a menudo transferían el dinero a otras cuentas conjuntas de Chase y usaban el dinero para perpetuar el esquema y para gastos personales, incluyendo artículos de lujo. Los jueces iniciaban el proyecto, pero luego las cosas se estancaban. Y cuando los jueces contrataban subcontratistas, contrataban trabajadores de baja calidad y baratos que hacían un trabajo pésimo, según la denuncia. Ahora, cuando las víctimas se comunicaban con los jueces sobre lo que estaba pasando, Cristóbal supuestamente era evasivo, siempre tenía una excusa e insistía en que el trabajo continuaría si las víctimas seguían enviando pagos. Y el tamaño del esquema era enorme, según la acusación, que cita que al menos desde agosto de 2020, así que estamos regresando a la época de la pandemia y continuando hasta aproximadamente enero de 2023, los acusados defraudaron a más de 40 víctimas en 6 condados del norte de Texas, ligados a al menos 24 proyectos de construcción y causando una pérdida de aproximadamente 48 millones. Y la pareja ya había tenido problemas antes con el estado de Texas por cientos de violaciones al código y por seguir afirmando que Cristóbal era arquitecto. Cito, los acusados dijeron a las víctimas por correo o mensaje que eran una solución integral para construir casas personalizadas, afirmando ofrecer servicios de arquitectura, construcción, diseño de interiores y decoración. Cada uno de los acusados afirmó falsamente que Christopher Judge era arquitecto. En mayo de 2022, la Junta de Arquitectura de Texas advirtió formalmente a Christopher, a Judge y Judge Dallas Fort Worth, informándoles a ambos que violaron el Código Administrativo de Texas. Al referirse a Christopher Judge como arquitecto y describir el negocio como Judge, Dallas Fort Worth Architecture y sus representaciones al público, porque ni la persona ni la entidad estaban debidamente registradas como arquitecto o empresa de arquitectura en Texas. Una gráfica en los documentos judiciales muestra solo parte del fraude de los jueces. La cantidad pagada a los acusados va de $52,000 a $364,000 actualmente. La gráfica también muestra cuánto tiempo duraron las estafas para la mayoría, durante varios meses, incluso un año, en toda el área de Fort Worth. Los fiscales afirman que Cristóbal se hacía pasar por arquitecto y constructor, pero Raquel también estaba profundamente involucrada en el esquema. La acusación dice que ella era quien organizaba reuniones presenciales o remotas con las posibles víctimas. Explicaba el contrato de construcción y diseño y decía que se requería un depósito de $10,000. Luego enviaba los contratos firmados por correo electrónico a las víctimas. También compartía su trabajo en Facebook, Instagram y TikTok, incluyendo grupos locales como Alliance, Working Moms y Moms of South Lake. Incluyeron capturas de sus publicaciones en los documentos judiciales. Los investigadores descubrieron que la pareja estaba mezclando fondos de diferentes proyectos, usando pagos de una parte para pagar renovaciones de otra. Pero también estaban gastando una parte significativa del dinero en ellos mismos, según la denuncia elaborada por el FBI, que cita, de octubre de 2020 a enero de 2023. Como parte del esquema, los acusados usaron cerca de $865,000 de los pagos a plazos de la jueza Dallas Fort Worth en gastos personales, incluyendo pagos de los montos aproximados que se enumeran a continuación, $285,000 en pagos de nómina a los acusados, $133,000 en retiros de efectivo, $82,000 en compras a través de Amazon.com,
$70,000 en honorarios legales civiles y otros costos de demandas, $27,000 en pagos de hipoteca personal, $10,000 en cirugía plástica y $10,000 en Walmart. Ahora, tanto Cristóbal como Raquel aceptaron acuerdos de culpabilidad, declarándose culpables de un cargo cada uno por conspiración para cometer fraude electrónico. La sentencia de Raquel será el 14 de abril y podría recibir hasta 5 años en prisión federal. La pena para Cristóbal cuando sea sentenciado en mayo es más significativa, hasta 20 años de prisión. A la pareja también se le ha ordenado devolver los millones de dólares que robaron a sus víctimas. Ahora nos acompaña para hablar más sobre este caso el abogado defensor penal y exfiscal Randy Sellen, quien tiene mucha experiencia en casos de fraude complejo, como el que tenemos aquí en Fort Worth, Texas. Gracias por acompañarnos aquí en Law and Crime. Antes de que hablemos sobre las sentencias que se esperan para Randy. Oh, disculpe, Raquel y Cristóbal, juez. Todavía no estoy en problemas. No, tú tampoco quieres estar, no quieres estar, quieres estar, ellos en estos casos. Pero ¿qué te llama la atención sobre la manera en que parece que llevaron a cabo este esquema de fraude que duró años? No hay nada. Y obviamente, digo esto teniendo en cuenta que he estado haciendo esto del lado de la defensa durante 35 años, 38 años en total. Así que realmente no hay mucho que no haya visto. Así que sí, haciéndose pasar por arquitectos, constructores, contratistas. Sí, es increíblemente importante para las víctimas, es increíblemente importante para la comunidad, pero desde el punto de vista de un abogado defensor, que nada en el mundo de fraudes penales y civiles complejos, esto es, si hablara francés, supongo que diría de rigueur, no es nada que me sorprenda tanto. Es otra manera de quitarle dinero a personas que de otra forma no se habrían desprendido de su dinero. Si supieran la verdad sobre ti, bueno, Y estaban enfrentando cargos federales. Y sé que eso podría tener algo que ver con la forma en que se distribuyó el dinero, como fraude electrónico. ¿Por qué fue un caso federal? bueno, cuando hablas del uso de comunicaciones interestatales, y aquí, como bien señalas, tienes dinero pasando entre bancos, por transferencias electrónicas, tienes correos electrónicos, incluso podrías tener faxes, si es que de hecho se enviaron algunos faxes. Así que es el uso de las transferencias electrónicas en el comercio interestatal lo que le da al gobierno federal, en lugar del estado de Texas, la autoridad. Intervenir y decir, oye, nosotros nos encargamos. Cuando se trata de esta pareja, porque creo que todos hemos visto historias de como un contratista que estafa a alguien y abandona un trabajo. Pero sabes, esta pareja era muy pública con sus personalidades y están en redes sociales y TikTok. Tú y yo sabemos por el trabajo que has hecho, ya sabes, del lado de la defensa. Incluso cuando ves a los estafadores, ¿qué es lo que resalta de su personalidad para ti? Bueno, dices una mentira y luego tienes que decir otra mentira y luego otra más, para mantener vivas las 2 o 3 mentiras anteriores. No quiero generalizar demasiado porque he representado a muchas personas acusadas de fraude, que fueron muy discretos en la forma en que lo hicieron, muy selectivos en la manera en que lo hicieron. Y luego, por supuesto, tienes el otro lado como lo tenemos aquí, con los jueces que eran muy ruidosos, extravagantes, extrovertidos. Así es como atraían a su clientela. Tienes, por ejemplo, a los Bernie Madoff del mundo, que eran súper discretos. De hecho, parte de su estrategia era decir, no quiero tu negocio, lo que hacía que yo quisiera hacer negocios contigo aún más. Así que tienes ese tipo de estafador, muy callado, muy discreto, muy reservado, y luego tienes a los estafadores que simplemente están gritando por atención, porque quieren atraer el negocio y el dinero. Y el estilo de vida solo los envalentona aún más para ser todavía más descarados, todavía más extrovertidos. Um, that's Ese es el mejor análisis de psicología 101 que te puedo dar. He representado a personas involucradas en fraudes. He representado a personas con las que podrías irte de vacaciones, cenar con ellas, que tal vez
Incluso tenían muy buenas intenciones respecto al negocio en el que se involucraron, pero luego algo salió mal. Y cuando debieron haber dado vuelta a la izquierda y cerrar todo y decir, lo siento, no funcionó, así que enójate conmigo, demándame civilmente. Um, No, mintieron para mantenerlo en marcha, esperando que regresara y que todo estuviera bien. Y esa bola de nieve solo se hace más y más y más grande, y tienes que decir más mentiras y más mentiras y más mentiras para mantenerlo en marcha. He representado a doctores, personas súper increíbles, bien intencionadas, que se vieron envueltas en un esquema, y en vez de alejarse de él, no pudieron hacerlo, por la razón que sea, ya sea avaricia, vergüenza, humillación o pensando que en realidad todo volvería a la normalidad. Y sí, también he representado a esas personas que, si les abrieras el pecho, o sea, son unos estafadores, no pueden evitarlo. Es como la historia del escorpión y la rana. El escorpión es lo que es el escorpión. Igual va a picar a la rana, aunque eso signifique que ambos se ahoguen. Y creo también, o sea, y me alegra que hayas mencionado a Bernie Madoff, porque en el esquema que él manejaba, en muchos sentidos, estaba bien. Aquí está esta persona ofreciéndote rendimientos increíbles que nadie más da ahora, pero en realidad solo movía dinero de una cuenta a otra. Y luego termina siendo este esquema Ponzi, que es la casa de naipes que se derrumba en este caso. Tienen un proyecto de una casa y vamos a pagar por el trabajo que se está haciendo. No es un buen trabajo, pero vamos a pagar la renovación que se está haciendo con el dinero que alguien más nos dio para otro proyecto. ¿Qué opinas? Son crímenes distintos a los de Bernie Madoff, aunque aquí hablamos de millones en menor escala. Aún así, se compara por el simple hecho de intentarlo. Oye, si conseguimos esa nueva renovación, podemos tomar el dinero para hacer la anterior, y luego se vuelve una bola de nieve. La esencia de un esquema Ponzi. Y de nuevo, para mucha gente, no hay tanta diferencia donde, si tienes un pequeño negocio y es perfectamente legal y legítimo, estás manejando un pequeño negocio. Muchas veces usas el dinero que acaba de entrar para pagar tus cuentas de hace 1 o 2 meses. Y mientras nadie venga contigo con su dinero y te diga que ese dinero solo debe usarse para esto, y mientras no le mientas a la gente sobre tu situación para que inviertan más. Así operan los pequeños negocios. Si tienes mucho dinero en el banco y un colchón, que Dios te bendiga, pero para muchos dueños solo se trata de salir adelante. Hoy recibí dinero y puedo pagar las cuentas anteriores. Y ese es simplemente el ciclo de los negocios. Pero la esencia de un esquema Ponzi no es simplemente tomar tu dinero para una nueva inversión o tomar tu dinero para pagarle a otra persona su rendimiento. Es cuando mientes al respecto y no le dices a la persona eso. Tomaste su dinero. Ellos te dieron su dinero para invertir. No te lo dieron para que se lo pagaras a otra persona. Te pagaron para que pudieras ganar más dinero, lo que les hace ganar más dinero a ellos. Así que es tomar el dinero y mentir. Las falsas pretensiones bajo las cuales estás tomando el dinero y lo que estás haciendo con ese dinero. Y el hecho de que constantemente le estás robando a Pedro para pagarle a Pablo y ni siquiera estás pidiendo prestado porque es una inversión, no una deuda, aunque también puedes tener problemas con eso. Pero muchas veces estas son inversiones de capital, así que te miento para que inviertas conmigo, porque mi vecino de al lado ha estado tocando mi puerta durante 2 semanas. Oye, Randy, ¿dónde está mi inversión? Te dije que necesitaba que me devolvieras ese dinero. Debo pagar la colegiatura de la universidad. Dijiste que era una inversión a corto plazo. Y yo le digo, no, 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 acabamos de cerrar un trato y todo estará bien. Mientras tanto, les estoy mintiendo a los dos porque su dinero no está siendo invertido. Tu dinero se está usando para pagarle a él. Y a él le estoy mintiendo porque piensa que acabo de cerrar un trato de negocios. No lo hice. Te convencí de invertir. Y en este caso, así es. Fueron acusados y se declararon culpables de robar aproximadamente 5 millones y esto va desde 2020 hasta 2023.
Había víctimas que creo que querían que los procesaran antes y estábamos buscando que un departamento de policía actuara en esto. Muchos de estos departamentos quizá no estén listos para delitos de cuello blanco como el FBI. Creo que los propietarios tendrán historias, pero no en este caso. De un contratista que deja el trabajo y rara vez enfrenta cargos. A veces llega a la corte de reclamos menores. En un caso como este, supongo, viendo un caso como este, ¿qué tan común es que realmente se procese? Quiero decir, este parece que fue bastante grande, pero siento que podrías encontrar esto a una escala más pequeña, y nunca pasa nada. Totalmente cierto. Si bien cada caso es único, hay ciertas cosas que los fiscales o las autoridades revisan a nivel local en comparación con el nivel federal. Ciertamente, si procesáramos a las personas cada vez que hay una disputa comercial, Um, no podríamos construir cárceles lo suficientemente rápido. Y hay una gran diferencia entre incumplir un contrato y cometer fraude. Pueden ser exactamente lo mismo, pero es cuestión de tiempo. Entonces, por ejemplo, si estoy tratando de convencerte de invertir en mi negocio de notas adhesivas amarillas, si en el momento en que te pido una inversión, digamos que estoy tratando de convencerte de que me des 10,000 y en el momento en que te pido ese dinero, estoy negociando con una empresa que me conseguirá el papel y me conseguirá el pegamento, el respaldo y el pegamento. Esta nueva tecnología donde se queda pegado para siempre y no se doblan las esquinas y realmente estoy negociando con ellos y digamos que no se concreta, bueno, no te he defraudado. Puede que no pueda devolverte tu dinero porque usé tu dinero, pero no te defraudé. Por otro lado, si en el momento en que te digo que tengo este trato, que conseguí esta nueva empresa, estoy negociando con ellos, solo deben ver que tengo capital de trabajo. No existe tal empresa, no existe ninguna empresa así. Nunca podría hacer este negocio porque Post-it tiene la patente de la tecnología. Eso es fraude y la diferencia está en lo que digo, cuando lo digo y lo que creo que es verdad. Porque en ese sentido, ¿cuánto cuesta este caso? Porque aparentemente no eran muy buenos en la remodelación del hogar. Simplemente las losetas se estaban despegando, no era tan bueno como probablemente las fotos que le mostraban a la gente. ¿Qué tanto dependía este caso de que él dijera ser arquitecto y lo usaran para vender, más que por el trabajo mal hecho o no realizado? Bueno, ciertamente, una mentira que puede ser tan fácilmente comprobada como objetivamente verdadera o falsa, sí facilita que un fiscal diga que esto es un delito. Esto no es una disputa civil para un tribunal civil, ni que tome entre 5 y 10 años en el sistema de justicia, pero no es diferente a si yo te dijera, soy abogado y quiero que me contrates para tu caso y tú me pagas un anticipo de 25,000. No soy abogado, no tengo una licencia de abogado, nunca he tenido una licencia de abogado. Ese es un caso muy diferente a que yo te diga, soy abogado, págame 25,000 y tú me pagas, y hago un trabajo pésimo. Eso probablemente es más de naturaleza civil que el hecho de que yo no sea abogado en absoluto. Eso es bastante sencillo en términos de haber cometido un fraude penal, donde haces una declaración material falsa y la otra persona confía en ella. Y Dios mío, o sea, sí, y desde el punto de vista de la política pública, no queremos que la gente ande por ahí fingiendo ser abogados cuando no lo son. Y piensa en el daño que podría causar un arquitecto falso. Imagina construir un edificio y que el edificio se derrumbe y mate a las personas que están dentro. Por eso requerimos que los arquitectos tengan licencia. Y en cuanto a lo que pasa ahora, robaron aproximadamente 48 millones. No sé si esas personas alguna vez, ya sabes, recuperarán algo de ese dinero. Pero están enfrentando Raquel hasta 5 años de prisión y luego Cristóbal hasta 20 años de prisión. Esto fue parte de un acuerdo de culpabilidad como abogado defensor. Considerando lo que se les acusó y admitieron, ¿es un buen trato para ellos comparado con lo que pudo ser? Bueno, tengo la ventaja de dedicarme a esto profesionalmente. Por lo tanto, puedo entrar al sistema de la corte y de hecho revisar los acuerdos físicos.
Así que cuando hablamos de justicia penal federal y delitos federales, todo en el sistema de justicia penal federal se reduce a puntos. Piénsalo como el Scrabble. Cada letra tiene un cierto número de puntos. En la ley penal federal, cada delito tiene un cierto número de puntos. Luego hay cosas que haces como parte del delito, que el 99% de las veces suman más puntos. Entonces, por ejemplo, el fraude electrónico, los puntos asignados para el fraude electrónico son 7, cuando puedes recibir hasta 20 años. Luego, la cantidad de dinero que le robas a la gente o la cantidad de dinero que obtienes de tu fraude criminal, eso conlleva puntos. Y luego, hay otras cosas que haces para continuar con el delito que también suman puntos. Suma todos los puntos. Si te declaras culpable, restas algunos puntos. Luego vas a una tabla llamada tabla de sentencias. Y la tabla de sentencias tiene un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical son los puntos, hasta el 43. El eje horizontal es tu historial criminal y vas a la tabla y ves dónde se intersectan. En este caso, por ejemplo, para el esposo, he revisado el acuerdo de culpabilidad y aunque el acuerdo de culpabilidad en realidad no nos da el cálculo de los puntos, hay un acuerdo en el que el gobierno y la defensa han estipulado que la sentencia de Chris no será de más de 78 meses. Y el juez en realidad tiene que aprobar eso. No es algo común que suceda en la práctica penal federal. Muchas veces no sabes cuál será tu sentencia y el juez no tiene que respetar tu acuerdo. Aquí se llama acuerdo C. Aquí, tanto el gobierno como la defensa han acordado que el juez tiene que aprobarlo para que esto suceda. Así que Chris no recibirá más de 78 meses si esto se aprueba, lo que significa su rango de sentencia según las directrices. Esa tabla probablemente indica 63 meses en el extremo inferior y 78 meses en el extremo superior. Así que si haces algunos cálculos rápidos, su nivel base de delito es de 75 millones. Son otros 18 puntos, así que ahora tiene 25 y quizá le sumaron otros aumentos. Le quitan 3 puntos por aceptar la responsabilidad al declararse culpable. Y así es como probablemente termina en este rango de 63 a 78 meses. El gobierno y la defensa acordaron que el juez no le dará más de 78, solo podría darle menos. Interesante, veremos cómo se desarrolla. Respecto a las víctimas, una persona perdió más de 360,000. Quiero decir, ¿cuál es la probabilidad de que vean que ese dinero les sea devuelto? Bueno, si recuerdo correctamente, Chris está siendo representado por un abogado designado por el gobierno. Diría que las probabilidades son nulas, y ni siquiera esas existen. Habrá una orden de restitución, será un fallo como cualquier otro. Y si les dan tiempo en la cárcel, si él recibe tiempo en la cárcel, entonces se le descontará un mes de cualquier dinero que le corresponda por trabajar en la cárcel o por lo que haga en la cárcel. Y luego se le descontará una parte de cualquier ingreso que tenga en el futuro. Si gana la lotería, entonces estas personas recibirán su pago si él logra conseguir algo de dinero. Antes de la sentencia, es útil mostrarle al juez que hiciste un esfuerzo. Me ha pasado que los jueces me observan. Randy, su cliente vino, no le dio ni $1 para poner en fideicomiso. Bueno, su señoría, en realidad él no tiene dinero. Randy, tiene un celular, pagó la factura del celular, tiene un auto, hizo un pago del auto, puso comida en la mesa, pagó su renta. Veo que entra con ropa puesta. No me digas que no pudo haber ahorrado. No me importa si fueron 500, 1000 o 1500. Ni siquiera era necesariamente el dinero. Era el principio de que pensaste que era lo suficientemente importante como para intentarlo. Una vez, un juez se enojó tanto conmigo, por eso que de hecho se levantó del estrado durante 15 minutos para calmarse. Esa fue una lección aprendida. Siempre haga que su cliente le dé 500, juez. Él lo intentó, ella lo intentó, y eso significará algo. Ahora,
Si su cliente es millonario, probablemente eso sea algo bastante tonto de hacer. Pero suponiendo que, ya que su cliente tiene que llenar una declaración financiera para el Departamento de Libertad Condicional, su cliente realmente está en la ruina. Llegar con algo significa algo para un juez. Tienes razón. Veremos qué pasa en la sentencia para esta pareja. La gente terminó con un gran desastre en sus casas. Randi, Zellenen, abogado defensor penal ex fiscal. Fascinante discusión. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime. Te lo agradecemos. Agradezco estar con ustedes. Eso es todo por hoy en el caso de Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.